participación gigantesca de organizaciones sociales, de organizaciones internacionales, una colaboración muy grande de entidades del Estado, que aprovecho la oportunidad para reconocer hoy acá especialmente el compromiso y la solidaridad durante todo este proceso de la Procuraduría General de la Nación en cabeza de Edgardo Maña, quien nos acompaña hoy, y de Patricia Linares, quien es coautora de buena parte de la ley de víctimas del ICTJ, que aquí también está presente con Michael Reed. Entonces tengo la duda, o la tenía, ya la superé desde hacía una presentación de la ley, y con el perdón de los pocos que no la conocen, que no los culpo porque son más de 100 artículos de la ley, voy a hacer más que eso. Voy a hacer unas reflexiones generales sobre este tema de la justicia transicional desde una perspectiva totalmente distinta a la que acaba de presentar el presidente de la Corte Suprema, de una manera tan pedagógica y tan brillante. Él nos hablaba de todo el proceso de justicia transicional para los victimarios de este país y de todo el proceso judicial para quienes han contribuido a la generación de la violencia en Colombia. Y ahí quiero comenzar. Precisamente la ley de víctimas surge como una respuesta no solamente a la ley de justicia y paz, sino a muchas leyes, decretos, decisiones políticas del Estado colombiano en los últimos 20 o 30 años, que han estado todas encaminados a desactivar los factores de violencia en este país, a intentar la desmovilización de los grupos armados, bien sea de extrema izquierda y de extrema derecha. En este país, en los últimos 20 años, tal vez desde el gobierno del presidente Betancourt, nos dedicamos a buscar amnistías, indultos, y aunque no existía, señor presidente, el concepto de justicia transicional para los violentos, se aplicaba de alguna manera esa justicia transicional. Y nunca realmente en este país nos preocupamos por las víctimas del conflicto. Siempre les preguntábamos a los victimarios qué querían para que dejaran la violencia, y nunca les preguntamos a las víctimas qué era lo que ellos querían de la sociedad colombiana y del Estado. Y yo, escuchando la presentación del presidente de la Corte, va uno ganando todos los argumentos y entendiendo que este país necesita más que nunca una justicia transicional para las víctimas, y no tanto una justicia transicional para los victimarios como los contenidos de la ley de justicia y paz. Porque no nos podemos llamar a engaños. La ley de justicia y paz fue ideada, construida, creada para un grupo armado en especial, el grupo de los paramilitares, y para concederles una serie de beneficios jurídicos con el fin loable, obviamente, que se ha conseguido parcialmente, de disminuir la intensidad del conflicto colombiano y de lograr la desmovilización de muchos hombres en armas y la entrega de las armas. Pero nunca se pensó en las víctimas. No podemos olvidar que la primera versión de la ley de víctimas, perdón, de la ley de justicia y paz, no es la que conocemos hoy, ni tampoco la que presentó el gobierno al Congreso, ni la que aprobó el Congreso. La primera versión fue una ley que se llamaba Ley de Alternatividad Penal, que era más ni menos una ley de impunidad, en el cual las víctimas no aparecían por ningún lado. Frente al rechazo del Congreso de esa primera iniciativa, se aprueba la segunda, y afortunadamente la Corte Constitucional mejoró sustancialmente la ley, aunque no lo suficiente, y la Corte Suprema de Justicia, las dos cortes, la han mejorado en la aplicación de la jurisprudencia. Pero la verdad es que en Colombia, el Estado en su conjunto, no estoy aquí señalando ninguna responsabilidad particular,
ha pensado siempre más en los victimarios y no en las víctimas. Y de allí surge la ley de víctimas. Sentí la tentación de hacer ese recuerdo para escuchar la intervención del presidente de la Corte. Yo quiero hacer algunas reflexiones sobre este tema de las víctimas y de la ley. Nosotros partimos de la base, al presentar el proyecto de ley de víctimas, y nos fuimos convenciendo cada vez más en su trámite y en su tránsito y en las audiencias públicas y en la participación de tanta gente comprometida con el tema en este país, que en Colombia nosotros no seremos capaces jamás de alcanzar la reconciliación nacional si no somos capaces de expedirles una cédula de ciudadanos de primera categoría a las víctimas de la violencia en Colombia, que hoy son tratados como ciudadanos de tercera o cuarta categoría. Si la sociedad colombiana, y no estoy hablando del gobierno ni del Estado ni siquiera, no es capaz de dignificar a las víctimas, de garantizarles una reparación integral que no es indemnización, como muchos equivocadamente en sectores oficiales lo creen, si no somos capaces de avanzar en ese proceso de dignificación de más de 4 millones de compatriotas, podemos obtener todos los éxitos militares que queramos contra los grupos violentos. Podemos desmovilizar a los paramilitares mediante la negociación y las concesiones. Podemos dar de baja a todos los cabecillas de la guerrilla, pero nunca el país se va a reconciliar y nunca vamos a alcanzar la paz. Y esa es una visión que tenemos muchos sectores de la sociedad colombiana, que ojalá logremos persuadir al Estado y al gobierno nacional. Cuando nosotros iniciamos unas audiencias públicas en 10 ciudades del país, promovidas por Naciones Unidas, por el ICTJ, por la Procuraduría General de la Nación, por el Congreso de la República, nos percatamos de esa realidad social que ahora comentaba yo con el doctor Fran Pérez. Nosotros hacemos estos debates acá en Pampa, los hacemos semanalmente en los foros universitarios en Bogotá, los hacemos entre expertos, que acá hay muchos más expertos y más profundos que nosotros, sobre el tema de la ley de víctimas, sobre la reparación a las víctimas, y no sabemos lo que están viviendo las víctimas en todo el país. Esta semana, lástima que no haya venido el doctor Pizarro, tenía la oportunidad de decírselo a él y a todos los miembros de la Comisión de Reparación allá en su sede. Nosotros seguimos en este debate interminable y mientras tanto, en los distintos campos de Colombia, las víctimas siguen, señor presidente de la Corte, sin ninguna atención del Estado colombiano. ¿Y por qué siguen sin ninguna atención del Estado colombiano? Porque hay un desorden total en el Estado, porque hay una visión del gobierno nacional de reparación a las víctimas como si fuera una limosna a las víctimas, no un derecho que tienen las víctimas, porque hay una confusión total entre las medidas de asistencia social y asistencia humanitaria que el Estado debe prestarle a los colombianos menos favorecidos con las medidas de reparación a una víctima de la violencia. Aquí se confunde totalmente a una víctima con una persona perteneciente al estrato 0, 1 y 2 de la población colombiana, y no hay una separación de esas circunstancias por parte del Estado, porque se ha cometido la grave equivocación de dispersar en muchísimas entidades del Estado toda esta política de reparación a las víctimas, aún sin que haya una ley de protección a las víctimas. En esas audiencias, en todas las audiencias del país, en Villavicencio, en Pitalito, en Valledupar, yo quiero hablarles más de la realidad que están viviendo las víctimas afuera que de la discusión teórica que nosotros damos. Presidente Zapata, en esas audiencias que escuchamos a más de 4.000 víctimas, siempre un común denominador en cada ciudad del país. Allá en Valledupar, señor procurador, donde llenamos el coliseo con las víctimas, escuchándolas durante 9 horas, siempre